Buenos días, amados hermanos. La Biblia nos enseña a todos los hijos de Dios que todo lo que respire alabe a Jehová. Bendito sea su nombre allá en su hogar, allá en su casita, hermanos. Dele la gloria, la honra a nuestro Padre Celestial. Todo lo que respire alabe a Jehová. Usted respira, usted tiene aliento. Dele la gloria al Señor y que el Espíritu Santo, hermanos, toque el corazón y la mente de su pueblo en este hermoso día. Bienvenidos sean todos, amada Iglesia Bautista, Dios con nosotros, al mensaje dominical de este día 7 de junio del año 2020. Espero en Dios, hermanos, que todos estemos bien, hermanos, que todos estemos bien en casa, que Dios nos haya guardado, hermanos, orando por todos ustedes, orando, hermanos, a diario por toda la iglesia, por todo el pueblo santo de Dios, y rogándole que Dios nos proteja, nos bendiga, nos ampare, hermanos, nos provisione y bendiga a todo su pueblo. Gracias al Señor. Esperemos que todos estén bien. Bienvenidos, amada iglesia. De igual manera, bienvenido a todos los hermanos de las iglesias hermanas que también nos miran, hermanos, cada domingo. En cada mensaje, hermanos, se conectan a la página Dios con nosotros. Y sin duda, hermanos, están mirando, listos para escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos sean, amados hermanos. Iglesias de nuestra amada convención, también, hermanos, bienvenidos sean todos ustedes a la convención, orando por todas las iglesias, por los pastores, por los siervos, y que Dios nos bendiga y nos siga ayudando y nos siga usando para su gloria. Hermanos amados, hoy vamos a iniciar y vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Vamos a recordar, hermanos, cómo el pueblo de Dios toma la tierra de Jericó, hermanos. Estamos, mientras ustedes lo buscan, hermanos, Josué capítulo 6, mientras lo localizan, y si a alguien se le olvidó su Biblia ya, vayan rápidamente y localicen. Quiero decirles, amados hermanos, que estamos viendo el tema principal de los mensajes dominicales es la senda del discípulo. En otras palabras, es conocer el camino de todo discípulo de Cristo. Lo que usted como discípulo de Cristo debe conocer, el camino, el caminar del discípulo. Esa es la senda del discípulo. Todo lo que nos lleva a ser un discípulo de Jesucristo. Dentro de esa senda del discípulo, hermanos, no ignoramos la guerra espiritual. Y todo discípulo debe entender y debe saber que enfrenta día con día una guerra espiritual, hermanos. Y todos nosotros somos soldados de Jesús, como la Biblia lo enseña. ¿Y por qué nos dice soldados de Jesús? Porque estamos en una guerra, hermanos. Estamos en una guerra espiritual. Y en la senda del discípulo debemos comprender, hermanos, que estamos en una guerra espiritual día con día, hermanos, hasta que Cristo venga por nosotros o hasta que Él nos llame a su presencia. Dentro de esa guerra espiritual, amados hermanos, hoy aprenderemos 6 disciplinas de la guerra. 6 disciplinas de guerra. Y amados hermanos, vamos pues a leer este pasaje. Vamos a tocar y a recordar este pasaje que la mayoría del pueblo de Dios conoce, hermanos, la toma de Jericó. Y los niños se les enseña, a los adultos, y todos estamos familiarizados de una u otra manera en esta historia de cómo, hermanos, el pueblo de Dios, en el poder de Dios, hermanos, toma Jericó y cómo se caen los muros de Jericó. Esa guerra que tuvo el pueblo de Dios con Jericó, hermanos, nos va a ayudar a poder entender las 6 disciplinas de guerra. Estaba en una guerra, el pueblo de Dios estaba en una guerra, hermanos, una semana de guerra, estaban en guerra. Y en este pasaje aprenderemos 6 disciplinas de guerra para aplicarlos en nuestra vida espiritual, ya que estamos también como el pueblo de Dios en una guerra. Vamos a leer Josué capítulo 6 del verso 1 al verso 16 y después saltaremos al verso 20, donde terminaremos, amados hermanos.
Vamos a recordar, pongamos atención a la palabra santa de Dios en este hermoso momento, en esta hermosa mañana. Escuchemos, lean ustedes en su casa, todos con la palabra. Es momento de escuchar la palabra y es momento de abrir el corazón para Dios. La toma de Jericó. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Estaban como en cuarentena. Hermanos, ya entendemos esto. Nadie sale, nadie entra, bien cerrados. Estaban en cuarentena allí. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán a 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá entonces, subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando los 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas del arca del pacto de Jehová que los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento. Allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ellos 7 veces. Y cuando los sacerdotes tomaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Oremos, hermanos. Padre glorioso que estás en los cielos, en estos momentos, Padre, tu pueblo repartido, Señor, en sus hogares, tu pueblo y tu iglesia, Padre, Señor, en este momento
nos unimos a través de este medio, a través de este sistema, para oír, ver, escuchar tu santa y bendita palabra en este primer día de la semana. Gracias, Padre, que tu palabra, Señor, no ha menguado en nuestras vidas. Que tú, Señor, a pesar de las contingencias que puede estar viviendo el pueblo tuyo, el mundo entero, siempre habrá pastos verdes para tu pueblo. Siempre habrá bendición para que tu pueblo se alimente, para que tu pueblo se levante, para que tu pueblo camine. Señor, gracias que tu mano no se ha cortado, que tu mano y tu bendición, Padre, no se ha limitado, como muchas cosas hoy en día están limitadas. Pero gracias, Dios, que Padre, tú eres soberano y que no has limitado a la bendición, la protección y tu cuidado a tu pueblo. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias, Señor, por darnos tu palabra santa y el alimento espiritual en este momento. Abrimos el corazón, abrimos nuestra mente, nuestra vida, y la recibimos, Padre, de tu parte. La recibimos de ti, pues es tu palabra, y tu palabra no vuelve vacía. Hará lo que tenga que hacer en el corazón de los soldados de Cristo, de los discípulos de Cristo. Y permite, Padre, que este mensaje de 6 disciplinas en la guerra espiritual sirvan, Padre, para que tus discípulos, tus hijos, tu iglesia siga marchando con cabeza erguida, caminando firme, mirando al frente, derribando muros de Jericó, derribando toda cosa que se oponga a ti, Señor, que se oponga a tu reino, que sigamos marchando hasta llegar a la Sion celestial, hasta que tú vengas por tu pueblo, cumplamos el ministerio, cumplamos nuestro peregrinar, Señor, aquí en la tierra. Bendito tu nombre. Gracias por proteger y bendecir a tu pueblo. Gracias, Señor, porque, Señor, eres bueno y poderoso. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, y tu Espíritu Santo se mueva, se desenvuelva, tome nuestra vida, la cambie y la transforme, y nos haga sentir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Cabe mencionar, amados hermanos, que 40 años el pueblo de Israel estuvo en el desierto por terquedad, por desobediencia, porque, hermanos, volvieron atrás y el Señor los dejó, hermanos, en disciplina 40 años en el desierto. Sin embargo, nunca les faltó, nunca Dios los dejó. Y aun cuando Dios nos discipline por alguna cosa que hemos hecho mal, y aun cuando algo, hermanos, el Señor nos esté trabajando con nuestra vida, jamás te va a dejar. Él prometió a sus hijos estar con ellos todos los días hasta el final. 40 años el pueblo de Dios en el desierto, hasta que a través de Josué Dios lo usó para que entonces cruzaran el río Jordán, hermanos, y cruzara con el pueblo. Moisés había muerto, hermanos, y ahora Josué cruzó después de 40 años, cruzó el río Jordán, hermanos, con todo el pueblo de Dios. Y ya estaban, hermanos, al otro lado del río. Y uno puede pensar, ahora viene algo hermoso para la vida. Hemos padecido 40 años. Hemos estado 40 años en el desierto. Dios nos permite pasar el río. Ahora viene tiempo de bonanza. Sin embargo, no fue así. Al pasar el río, no hubieron tiempo de bonanza, sino tiempo de guerra, hermanos. Sino que uno puede decir, vaya, salimos de 40 años en el desierto, cruzamos y ahora nos enfrentamos de nuevo a la guerra. Sin duda alguna, hermanos, a través de la historia de la Biblia y de la iglesia, hermanos, a través de la historia de la iglesia, podemos ver que la iglesia siempre ha estado en guerra.
Siempre, amados hermanos, Dios lo ha llevado, hermanos, de victoria en victoria, porque su pueblo siempre ha estado en guerra. El pueblo de Israel 40 años cruza el Jordán pensando que ya van a descansar, ya van a estar más tranquilos, y nada, cruzan el Jordán y se topan con la primera ciudad que tienen que derribar, porque toda esa región era lugar santo, lugar para el pueblo de Dios, y tenían que estar en batalla, tenían que, hermanos, sufrir la victoria y la guerra, hermanos, y el pueblo de Dios se enfrenta a la guerra, amados hermanos. El pueblo de Dios y la iglesia está acostumbrada, hermanos. La iglesia siempre ha estado pasado por guerra. La iglesia siempre ha sido una iglesia, hermanos, que está luchando, que está en guerra. El mismo Jesucristo en Mateo 18, hermanos, o 17, en el pasaje donde instituye la iglesia, dice, hermanos, que Él instituirá su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y de entender que la iglesia será una iglesia de lucha, una iglesia, amados hermanos, de batalla, una iglesia, hermanos, que va a enfrentar batallas día con día, y que saldrá victorioso y que será bendecida. Hermanos, por eso es importante, al leer este pasaje, nos damos cuenta, amados hermanos, que, hermanos, no nos asustemos, no nos turbemos con todo lo que está pasando hoy en día y por lo que va a pasar, porque esto cada vez va a apretar cada vez más, hermanos, y más situaciones vendrán a la vida. Y la iglesia, hermanos, está preparada. La iglesia está preparada porque, hermanos, es un cuartel militar espiritual. La iglesia, hermanos, es el ejército de Dios, hermanos. Y que la iglesia seguirá marchando como soldados hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia, amados hermanos. Pero, amados hermanos, dentro de esta lucha, amados hermanos, y dentro de lo que hemos visto, amados hermanos, aprendemos 6 disciplinas. 6 disciplinas, hermanos, en esta hermosa mañana. Hoy concluiremos, hermanos, la serie de mensajes de la guerra espiritual. Hemos visto 5 cosas a lo largo de esta serie de predicaciones de la guerra. Hemos visto, número 1, que la Biblia nos enseña que estamos en guerra. Tenemos adversario que es el diablo. Estamos en guerra, hermanos. Número 2, hemos aprendido lo que Dios espera de sus hijos en esta guerra. Y lo que Dios espera es que nos mantengamos firmes, como dice Efesios, hermanos. Que nos mantengamos firmes, hermanos, en esta lucha, en esta guerra. Número 3, lo que Dios te ha provisto para esta guerra. Dios no nos ha dejado huérfanos, ni nos ha abandonado, hermanos. Hermanos, no nos ha dejado que digan luchen como puedan y salgan como puedan. No, el Señor está con nosotros. Es el que va al frente de la batalla, el que va al frente de nosotros. El Señor nos ha, hermanos, lo que nos ofrece en esta guerra es la victoria. El Señor ofrece la victoria, la seguridad de la victoria al pueblo de Dios. Y por eso Dios ha diseñado la armadura para todo soldado. Por eso el Señor ha diseñado para todos los hijos de Dios su armadura. Usted no debe estar andando sin la armadura de Dios. Usted debe estar día con día con la armadura de Dios, que es el cinturón de la verdad, que se refiere a que nunca se aparte de Cristo. Usted ha encontrado la verdad y manténgase la verdad. El Señor le ha provisto la coraza de la justicia, y eso significa, hermanos, una vida íntegra, una vida temerosa a Dios. Usted mantenga su integridad, mantenga su santidad, mantenga una vida agradable a Dios. El Señor le ha provisto el calzado del Evangelio, para que cada día usted, en su caminar, día con día, hermanos, pueda brillar el Evangelio en su vida, pueda brillar la palabra, el Evangelio, pueda predicar el Evangelio, pueda, hermanos, su comida es el Evangelio, su mente el Evangelio, día con día, en cada movimiento que haga. Por eso en los pies, donde usted vaya, tiene que llevar el Evangelio, la gente tiene que verle a usted como alguien que ama el Evangelio. Y, hermanos, tenemos el Evangelio y la armadura que tenemos que llevar día con día. Pero también el Señor nos ha provisto de, hermanos, del yelmo, del yelmo aquí, del yelmo, lo que es el casco, el yelmo. Y eso significa, hermanos, la seguridad que tenemos en Cristo. Vivimos seguros en Cristo, amados hermanos. El Señor te ha provisto también del escudo de la fe.
Y eso significa que siempre estés tú, hermanos, confiando en las promesas de la palabra de Dios. La fe en el Señor, las promesas de Dios. Nunca te apartes y sujétate a las promesas de Dios. Es el escudo de la fe. Protégete, mantente con las promesas de Dios. Pero también te ha provisto de la espada y de la oración. La espada, que es la palabra de Dios, y la oración, que te mantiene a distancia del enemigo. La espada te mantiene a distancia del enemigo para que no te dañe. La palabra de Dios y la oración te va a mantener lejos del diablo, lejos del enemigo, amados hermanos. Dios ha provisto esto para que, hermanos, podamos tener la victoria garantizada. Pero también, hermanos, número 4, en esto hemos aprendido que debemos que aprender a decir no a la carne. En esta guerra hemos aprendido a decir no a la carne. La carne tiene influencia en tu vida, pero no tiene autoridad de tu vida. Voy a repetir, la carne tiene influencia en tu vida, pero no tiene la autoridad en tu vida. Y aprender a decir sí al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene no solamente la influencia en tu vida, tiene la autoridad en tu vida. Y tenemos que ser espirituales. Y tenemos que vivir una vida espiritual. 5 cosas hemos aprendido. Hoy aprenderemos, hermanos, para finalizar, 6 disciplinas de guerra. 6 disciplinas de guerra. Y tomamos el ejemplo de la guerra, hermanos, que enfrentó el pueblo de Dios con Jericó. Allá vamos a tomar 6 ejemplos, hermanos, para darnos cuenta, hermanos, que en esta guerra tenemos que disciplinarnos. Tenemos que disciplinarnos. Y lo primero, amados hermanos, es que la guerra exige unidad. La guerra exige unidad. Cuando uno está unido, hermanos, vencemos. Seguimos adelante. La guerra exige unidad. ¿Qué es lo primero que hizo Josué? Cuando Jehová le dijo a Josué, Josué, te quiero decir esto. Versículo 2, mira que yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y sus varones de guerra. Y el Señor le explica todo a Josué, todo lo que tiene que hacer. Lo primero que Josué hizo, hermanos, fue llamar a los sacerdotes, fue llamar a los hombres de guerra, fue llamar a los encargados del arca, fue llamar al pueblo, junto a todo mundo, a todo el pueblo de Israel, para que se unan en unidad, para que estén unidos en esta guerra. Y reunió a todos para mantenerse unidos en un solo pensamiento, en un solo propósito, en un solo objetivo. Y llamó a todos a la unidad. Es difícil e imposible, hermanos, poder pensar que un ejército pueda tener victoria cuando no hay unidad en el ejército. Cuando cada quien quiere hacer lo que quiera y cada quien a su antojo va a atacar al enemigo, será derrotado ese ejército. Una de las cosas, hermanos, que se ve en nuestro ejército mexicano y todos los ejércitos es unidad. Y todos están unidos. Y nadie dice no. Todos están unidos en la causa. Y amados hermanos, una de las disciplinas que te exige esta guerra es que como discípulo, como soldado de Cristo, te mantengas en unidad. No te apartes del cuerpo de Cristo. No te apartes de la fe. No te apartes del ejército de Dios. Mantente en unidad. Porque cuando uno se aparta, es presa fácil para el enemigo. Cuando uno está fuera de la unidad, es un punto clave para que te maten o te destruyan por el enemigo. Por eso le dicen, no se aparten, manténganse aquí, todos unidos, manténganse en esta área, nadie se vaya, está todo, mantengamos unidos. La Biblia, hermanos,
nos enseña la importancia de la unidad en la guerra. Dice Mateo 12:25, Jesús le enseñó la importancia de la unidad en la guerra. Sabiendo Jesús que los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino, noten, todo reino, todo ejército, toda ciudad, todo gobierno dividido, no hay unidad. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Qué da a entender esto, hermanos? Puede ser que tengas un gran ejército de muchos y miles de personas, un reino inmenso, grande, que dice nadie lo va a derrotar. Pero si no hay unidad, es asolado. ¿Qué da a entender? Viene otro y lo toma, porque descuidaron la unidad. Viene el enemigo y te destruye. Viene el enemigo y te mata. Viene el enemigo y te divide y te asola, toma la ciudad. Pero cuando el reino está unido, no pasa eso. Hay una fuerza. Por eso es importante que el cuerpo de Cristo esté siempre unido. Por eso es un cuerpo. No podemos imaginarnos, hermanos, un miembro nuestro fuera del cuerpo. Porque si estuviera fuera del cuerpo, se infecta. Y hermanos, si no va a servir, hay que tenerlo adentro, dentro del cuerpo. Pero hay que mantenernos unidos, todos como el cuerpo, todo miembro dentro del cuerpo. La unidad es importante en la guerra. La iglesia tiene que estar unido, caminando juntos, como el pueblo de Israel, sacerdotes, pueblo, los militares, los del arca, todos juntos caminando a la guerra. Tenemos que disciplinarnos en la unidad, amados hermanos. Aún la Biblia sigue diciendo, Mateo 12:25, y toda ciudad, habla ahora de ciudad, va bajando reino, ahora ciudad, o casa, su hogar de usted, su casa, su matrimonio. Hermanos, esto de unidad es importante en todo. O casa dividida contra sí misma no permanecerá. La unidad hace que permanezca. La desunidad hace que se desvanezca. Y una disciplina en la guerra para alcanzar victoria, para mantenernos en victoria, es la unidad. Hermanos, tenemos que estar unidos. Un hogar no puede mantenerse unido si hay divisiones dentro del hogar. Si hay pleitos y problemas, no hay unidad. ¿Cuánto tiempo puede tardar ese hogar, hermanos? ¿Cuánto tiempo puede tardar? Será asolada. El diablo lo destruirá. Habrá infidelidades. Destruirán. Pero cuando hay unidad, hermanos, fortalece. La unidad avanza. La unidad hace que sigamos prosperando. Unidos venceremos. Unidos, como dice el canto. Unidos, tomados de la mano, cantando y alabando a Dios. La iglesia tiene que ser una iglesia unida. El Señor Jesús lo enseñó cuando Él decía, Señor, que ellos permanezcan unidos como tú y yo estamos unidos. Siempre unidos. Y amados hermanos, mantengamos la unidad. Mantengamos la unidad, amados hermanos. Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Noten la palabra unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad. Disciplínate en la unidad. Y aún, hermanos, internamente uno en lo personal tiene que disciplinarse en la unidad. A veces, hermanos, como Josué dijo, hermanos, aquí hablando de Josué, al final de Josué, en el capítulo 24, él le dijo al pueblo, no pueden ustedes seguir divididos en su mente, en dos pensamientos. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos dos pensamientos en la cabeza? ¿Lo hago, no lo hago? ¿Está bien, está mal? Y estamos divididos, el mundo y Dios, el pecado y la santidad, y estamos divididos en nosotros mismos. Y por eso el pasaje dice, hasta que todos lleguemos a la unidad,
Hasta tú mismo tienes que decidir. Josué le dijo al pueblo, tienes dos pensamientos y no pueden vivir así. No pueden vivir con dos pensamientos. Decidan si van tras los ídolos y tras los baales o deciden servir a Jehová. Pero sepan que yo decido servir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Un solo pensamiento, una unidad en ti mismo. No puedes tú ser feliz si tienes dos señores. No puedes tú ser feliz ni mantener bien tu integridad, tu persona, tu mente. No puedes descansar si hay dos mundos en tu mente. Tú tienes que tener una unidad hasta en tu persona. Una sola cosa, un propósito, un objetivo, y sobre eso caminar. Tenemos que mantener y ser disciplinados en la unidad hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Unidos en la fe, no en dos conceptos, el mundo y la fe. Tenemos que permanecer unidos, amados hermanos. Cuando uno, hermanos, mantiene unidad, significa que es humilde. Para llegar a la unidad, tenemos que pasar por la humildad. Es difícil, hermanos, que para tener un conflicto se requieren dos personas. Pero cuando uno es humilde, es difícil que tengas problemas con la persona humilde. Porque la persona humilde no es de problemas. Es humilde, él mantiene la unidad. No se va a prestar a discusiones y a pleitos y a celos y a iras y a contiendas. La humildad te lleva a mantener unidad en la iglesia. Por eso la Biblia enseña, hermanos, que podamos mantener la unidad de la fe. Mantengamos la unidad. Así que aprendemos hoy una disciplina de guerra es la unidad. La guerra te exige estar unido. Únete a la iglesia. Únete al pueblo. Únete a la iglesia, a las ovejas. Únete al rebaño. Unidad, hermanos. No estés distanciado. No estés distanciado de los demás. Mantén unidad. Pero número 2, la guerra exige sufrimiento. Tú tienes que aprender a estar en unidad. Si tú tienes un problema con alguien o algo así, disciplínate, pide perdón. La guerra te exige tener unidad. 2, la guerra te exige sufrimiento. Cuando piensas en una guerra, dices cómo sufren. A lo mejor ni comen, a lo mejor no tienen ni agua, a lo mejor están bajo el sol, a lo mejor ni duermen, tienen tantas necesidades, tantas carencias, están en guerra. Una guerra no solamente exige unidad, cuidándose los unos a los otros, estamos unidos y todos se cuidan. Imagínense una guerra que no hay unidad, hermanos, y ver al enemigo y los otros no le ayudan. No, hay unidad, hermanos, se requiere unidad, pero también se requiere y se exige sufrimiento. No nos asustemos si sufrimos como soldados de Cristo, porque para eso es el soldado. Cuando uno se incorpora en lo militar, sabe que también va a sufrir, sabe que también va a ser disciplinado en el sufrimiento. Me acuerdo que cuando hacía mi servicio militar, y una cosa que los soldados hacen, hermanos, cuando están corriendo con sus armas, hermanos, más de 20 kilos de armas, hermanos, de todo lo que tienen allí. Y cuando llega un momento que están cansados, empiezan a decir, no hay dolor, adelante, no hay dolor, se estimulan, hermanos, se acostumbran al sufrimiento, se acostumbran a tener sufrimiento. Tenemos que, hermanos, la guerra exige sufrimiento. Un cristiano que, hermanos, que no quiere sufrir, pues no es cristiano, porque hasta Cristo sufrió. Cristo padeció. Cristo, hermanos, sufrió por nosotros. Es hombre de dolores. Y un soldado, un discípulo que no quiere sufrir, pues no es discípulo. Tenemos que disciplinarnos y estar enseñados cualquiera que sea nuestra situación. Porque también hay momentos de bendición como soldados, momentos de bonanza, pero también de sufrimiento. Y estamos enseñados al sufrimiento, a sufrir por Cristo. Hermanos, analizando la historia de la guerra del pueblo de Dios tomando Jericó, imagínense
6 días rodeando todo Jericó. Jericó son como 8 kilómetros aproximadamente, de 8 a 10 kilómetros tal vez, hermanos. Diario, el pueblo, los sacerdotes, el arca, los militares, diario, rodeando, caminando y rodeando toda la ciudad. Hermanos, había hambre, sol, si está lloviendo, como fuera, están rodeando, tenían que sufrir. No hay victoria sin sufrimiento. No hay victoria si no padeces. Nuestra salvación la padeció Jesús. Él fue el que labró nuestra salvación. La victoria de nuestra salvación. También hubo sufrimiento. La vida de nuestro Señor Jesucristo. No hay victoria sin sufrimiento, amados hermanos. Lo que usted ha conseguido en su casa, lo que usted ha conseguido en sus estudios, en su nivel, en su preparación, le ha costado. Le ha costado. Le ha costado. Y nos cuesta las cosas. Y tenemos que sufrir, pero después estaremos victoriosos. Y amados hermanos, y todo es por la causa, por Cristo. Todos sufrimos. Ellos sufrían dando vueltas y vueltas y vueltas. Y a lo mejor digan, no está cansado, es muy complicado esto. ¿Qué estamos haciendo? No. Seguían sufriendo 6 días. Un día sí, el segundo más cansado. El tercero ya ni se querían levantar. El cuarto ni se diga. El quinto ya. Pero tenían que sufrir. El sexto y el séptimo, 7 vueltas en un mismo día. ¿Hubo sufrimiento? Sí hubo sufrimiento. ¿Les costó? Sí les costó. Tenían que ganarse la victoria. Tenían que ganarse la tierra. El Señor te da la victoria, pero tenemos que enfrentar. No hay victoria si no hay batalla. Y tenemos, amados hermanos, que saber que vamos a sufrir. Según de Timoteo 2:3, el apóstol Pablo le dice, amados hermanos, a Timoteo: tú, pues, como discípulo, como soldado, sufre. Debes entender esto. Disciplínate. No te extrañe esto. Tú pues comprende y entiende que estamos en esta guerra. Y como soldados y como discípulos, sufre penalidades. Vas a sufrir penalidades. Vas a pasar por muchos problemas. Vas a sufrir porque eres soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Y por qué sufrimos? Porque somos soldados de Cristo. Sufrimos por la causa, porque somos cristianos. Hermanos, si antes sufríamos en el mundo, estando en el mundo, sufríamos, ¿por qué ahora que somos soldados de Cristo no vamos a sufrir por Cristo? Claro que, hermanos, tenemos que disciplinarnos en el sufrimiento. Sufre como soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Tenemos que disciplinarnos en el sufrimiento. Tenemos que disciplinarnos en el sufrimiento. El apóstol Pablo estaba disciplinado. Y en Filipenses 4:12, él dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. En todo y por todo estoy disciplinado. Estoy disciplinado para sufrir. Estoy disciplinado para padecer por Cristo. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer. Estoy enseñado y disciplinado hasta para padecer cualquier necesidad y cualquier circunstancia. Disciplínate en el sufrimiento por la causa de Cristo. Cuando tengan oportunidad, hermanos, lean 2 Corintios 1 de 9 en adelante. Allá habla, hermanos, todo el sufrimiento del apóstol Pablo. Habla de cómo él sufrió, que como es un apóstol, sí, pero está disciplinado al sufrimiento. Y como apóstol está también sufriendo. Sufre y narra el sufrimiento del apóstol Pablo. Pero, amados hermanos, él se goza porque está, hermanos, teniendo victoria sobre victoria, derribando muros de Jericó en su vida. Así que, hermanos, la guerra exige sufrimiento. Bienaventurado, dice la palabra de Dios en la parábola: bienaventurado cuando sois vituperados
cuando sufrimos por causa de Cristo. Somos bienaventurados. Disciplinemos en la guerra. Exijámonos, hermanos. La guerra exige sufrimiento, hermanos. Así que ánimo, adelante. Lo que usted está pasando, lo que está sufriendo por Cristo, hermanos, siga adelante, mira atrás. Para eso estoy, para sufrir por Cristo. Si Cristo sufrió por mí, ¿yo por qué no voy a sufrir por Cristo? 3. La guerra exige obediencia. La guerra exige obediencia. No podemos pensar, hermanos, una guerra donde no haya obediencia. Todos tienen que estar obedeciendo al pie de la letra. En una guerra, hermanos, tiene que haber obediencia y no pueden fallar. Todo tiene que ser obediente. Sin cuestionar, cumplir lo que el superior te manda hacer. Sin pedir razones. Sin pedir el por qué y para qué y por qué yo. Si un superior le dice a un soldado, haz esto en la guerra, todos tenemos y estamos obedeciendo todos. No podemos conseguir una guerra donde no hay obediencia, soldados donde no hay obediencia. La guerra espiritual, hermanos, exige obediencia. Estamos en una guerra. Si tú no obedeces, por eso estamos derrotados. Si Dios me promete la victoria, ¿por qué estoy derrotado? Porque no estás obedeciendo. Porque no te estás disciplinando en la unidad, porque estás fuera de la iglesia, porque estás haciendo lo que tú quieras con tu vida. Porque no hay unidad, eres arrogante. No quieres unirte a la iglesia, a los trabajos, a la unidad. No te estás disciplinando en el sufrimiento, no quieres sufrir como los demás. Y por eso también te pasan derrotas. No quieres obedecer. Sí, cierto, la Biblia te enseña que Dios te garantiza la victoria, pero te exige disciplina en unidad. Te exige disciplina también para sufrir. Te exige disciplina en obedecer. La guerra exige obediencia. Hermanos, notamos en la historia que leímos, hermanos, de la toma de Jericó, que todos obedecieron. Cuando leímos la historia, hermanos, nadie le dijo a Josué, ¿y por qué vamos a hacer así? ¿Tú crees que esto va a funcionar? Nadie se rebeló, nadie se puso soberbio, nadie le dijo a Josué, no me parece a mí, yo creo que es mejor esto. No, es una tontería lo que está diciendo. ¿Cómo vamos a dar vueltas a la ciudad nada más? ¿Y tú crees que en el tercer día no nos van a matar los que están allá adentro? ¿No van a hacer algo para destruirnos? Hermanos, nadie le contradijo. Fue indicación de Dios. Y lo que Dios dice no se contradice. Se cumple y se obedece. Porque es la palabra santa de Dios. Y tenemos que aprender en esta guerra a ser obedientes. Josué le dijo los soldados armados van primero, los sacerdotes van segundo con los cuernos de las bocinas, el arca después y el pueblo atrás. Y nadie dijo, bueno, ¿y por qué yo de último? ¿Y por qué yo? ¿Y para qué? Nadie cuestionó, obedecieron. Y Josué les dijo al pueblo, van a estar rodeando toda la ciudad, pero no van a gritar, se van a mantener en silencio, se van a tener en un tono silencio, no de gritos, hasta que yo les diga, no pueden fallar. Nadie falló, todos obedecieron hasta la indicación que Josué les dijo, griten ahora, y gritaron y los muros cayeron. La obediencia es importante para que los muros caigan. La obediencia es importante para que tus problemas caigan. Hermano, la obediencia es importante. Tenemos que obedecer, amados hermanos. Un verdadero soldado de Jesús seguirá las instrucciones de Jesús. Un verdadero soldado sigue las instrucciones de su superior, sin preguntar ni cuestionar. Hermanos, nuestro superior es Jesucristo. Y tenemos nosotros que obedecer a nuestro superior. Y tenemos que marchar obedeciendo, sin preguntar, sin cuestionar, obedeciendo. Juan 10:14, hermanos, y el versículo 27 nos dice, hablando de la obediencia y de obedecer al superior.
Juan 10:14 dice, hermanos, yo soy, y al referir yo soy es Jesucristo, que es el superior. Yo soy el buen pastor, yo soy su superior, yo soy el que está al frente de ustedes. Y conozco mis ovejas, conozco mis soldados, conozco a los míos, conozco a mis discípulos, y los míos me conocen y saben que tienen que obedecerme. Saben también quién soy, yo soy su superior y me conocen. Y el 27 dice, y mis ovejas, mis soldados, oyen mi voz, porque conocen la voz, oyen la voz de su superior y me siguen y obedecen. Un superior da indicaciones y los soldados, las ovejas, escuchando y obedeciendo sin preguntar, sin cuestionar, simplemente obedecer. Amados hermanos, el secreto de la vida cristiana y el secreto de muchas cosas es la obediencia. El que permanece en obediencia es bendecido por Dios. Al final, la obediencia es premiada. La desobediencia tiene consecuencias. Y hermanos, lo que Dios mira es la obediencia. En 1 Samuel 15:22, hermanos, el Señor enseña en ese versículo. En 1 Samuel 15:22, y voy a buscarlo para que lo leamos. 1 Samuel 15:22, dice la palabra santa de Dios, hermanos, de la siguiente manera. 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer, noten, es mejor. Este es un secreto. El obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Es importante los sacrificios de uno. Es importante, hermano, lo que uno hace, lo que uno da, lo que uno realiza, los sacrificios de uno. Pero a veces uno lo puede hacer sin obedecer. Pero dice, es mejor el obedecer. Por aquel que obedece, lo hace. No lo deja de hacer. También va a sacrificarse. Pero es mejor obedecer. El Señor lo que mira, y para Él, hermanos, la obediencia es importante. Es mejor obedecer. Cuando usted tenga un problema o se enfrente a algo, diga esto: es mejor obedecer. Es mejor obedecer. ¿Para qué obedeces? ¿Para qué lo haces? Es mejor obedecer. Sin cuestionar, obedezca al Señor. Pedro le dijo al gobierno: es que obedecer a Dios es mejor que a los hombres. Usted obedezca a Dios. Usted obedezca la voz del superior. Obedezca a Dios. Se va a sentir bien obedeciendo. Va a ser bendecido obedeciendo. Pero tiene que disciplinarse en obediencia. La guerra exige obediencia. Hemos visto tres cosas. La guerra espiritual exige unidad. La guerra espiritual exige una disciplina de sufrimiento. La guerra espiritual exige obediencia. Pero en cuarto lugar, la guerra espiritual exige no distracciones. No puedes pensar o imaginarte una guerra donde los soldados estén distraídos en otras cosas. Mientras está la guerra, hermanos, van a matarlas a todos, van a ser derrotados. No hay distracciones. Por eso los concentran en campamentos y los apartan para que su mente, su corazón, su ser, todo su objetivo, su tiempo, están comprometidos y están concentrados en el objetivo, que es la victoria, que es el triunfo, en las estrategias. No hay tiempo para distracciones. Un soldado no puede distraerse. En la vida espiritual, amados hermanos, no podemos distraernos. Así Josué le dijo al pueblo que no se distraigan. Dice la Biblia, amados hermanos, que durante esos 6 días
El pueblo solamente hizo eso. Solamente daba a todos la vuelta y caían cansados y ya no hacían nada más. Concentrados, así hacían todos los 6 días. Y el séptimo día, los 7 vueltas, estaban concentrados sin distracción. No había tiempo para nada más. Solamente eso estaban haciendo. Había una concentración grande. No había distracciones. Dejen los problemas para otro lado. Dejen las situaciones para otro tiempo. No podemos distraernos. En la vida espiritual, en esta guerra, si usted se distrae espiritualmente, hay un león rugiente que lo va a devorar. Si usted se distrae un momento, si usted se distrae en la vida espiritual y se distrae con el mundo, con las cosas, con la carne, con las cosas que no son del Señor, y te distraes y no te concentras en las cosas de Dios, hay un león que te está buscando, está alrededor tuyo, esperando que tú te distraigas para que caigas en pecado, para que te devore. Y uno puede decir, solamente fue un error, pero ese error te costó. No podemos distraernos. La Biblia nos enseña que tenemos que ser sobrios y velad. No podemos distraernos. Somos hijos de luz. Y como hijos de luz tenemos que estar siempre pendientes. No podemos distraernos como soldados. Tenemos, hermanos, no hay distracciones. Si a usted le gusta distraerse en las cosas espirituales, hermanos, eso no te va a llevar a la victoria, te va a llevar a la derrota. La Biblia enseña en 2 Timoteo 2:4. 2 Timoteo 2:4. Dice, ninguno, y es muy tajante y muy firme cuando dice, ninguno que milita, ningún soldado, ningún cristiano, ningún soldado de Jesús, ninguno que milita, se enreda, se distrae en los negocios de la vida, se enreda. ¿Cuántos hermanos, cuántas a veces los hijos de Dios estamos enredados en todos lados, hermanos? Nos estamos, hermanos, distrayendo demasiado. La Biblia te enseña que en esta guerra espiritual no hay distracciones. Ninguno que milita, aquel que quiere ser soldado de Jesús, no puede distraerse. Su mente, su corazón, su vida está concentrada en Dios. Está concentrado en su ministerio. Está concentrado en su llamamiento. No hay distracciones, hermanos. No podemos distraernos. Porque hay alguien que está esperando que te distraigas para comerte y devorarte. Ninguno que milita se enreda. No te enredes en el mundo. No te enredes en el pecado. No te enredes en el cigarro, en el alcohol, en la droga. No te enredes enamorando acá, de aquí para allá y para acá. No te enredes en las tradiciones del mundo. No te enredes en lo popular. No te enredes ahorita en lo que el mundo está hablando, está, hermanos, manifestando. No te enredes en los conceptos mundanales de hoy. Porque todos lo hacen, yo lo voy a hacer también. Porque ellos lo están haciendo, pues también yo, y me gusta y está bien. ¿Y qué tiene? Hermano, no te enredes. El diablo es muy sutil y sabe tus debilidades. Si tú te enredas, no vas a poder desenredarte. Si tú te enredas, estarás quieto y enredado para que el diablo venga y te devore. ¿Y en dónde acabó el soldado de Jesús? Tienes que disciplinarte. Cero distracciones. La guerra exige no distraerse. ¿Y sabe por qué no debemos distraernos con las cosas del mundo? Dice el versículo 2 Timoteo 2:4. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú no tienes que distraerte en el mundo. Tú agrada a Jesús. Él te tomó, Él te sacó del pecado, del mundo. Estás para agradar a Jesucristo. Estás para agradar a nuestro Padre Celestial. Eres para la alabanza de su gloria. No debe haber distracción en tu vida. Tu vida debe estar bien marcada espiritualmente. Eclesiastés, amados hermanos, desde muy joven pude sentir cómo Dios me delineó mi vida. Cuando leí
y el propósito de todo ser humano. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y hermanos, esto lo tengo y está muy lineal en mi vida. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. No hay que distraerse en el mundo. Estamos para Dios y vivimos para Dios. Somos de Dios, glorifiquemos a Dios. No hay distracciones, amados hermanos. Lucas 9:62 dice, y Jesús dijo, ninguno, otra vez la palabra ninguno, que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Uno, hermanos, que es soldado de Jesús, no mira atrás. Uno, hermanos, que decide ser soldado de Cristo, hermanos, no se distrae. Si tú estás arando, no puedes distraerte porque el arado se irá chueco y la siembra se irá chueca. El arado tiene que estar muy delineado. Y aquel que pone su mano en el arado tiene que estar bien. No puede distraerse. No puede distraerse. No puede ni mirar a un ladito, ni a los atrás, ni a la vez. Tiene que estar muy fijo. Y eso significa, hermanos, que la guerra exige no distracciones. El discípulo de Cristo, usted y yo, como soldados de Jesús, debemos ser, ahora que se habla mucho de intolerante o tolerante, debemos ser intolerante contra todo. No toleres el pecado, no toleres al mundo, no toleres las cosas no toleres. El cristiano y el soldado tiene que ser intolerante a todo lo que se oponga contra Dios, contra tu devoción al Señor. No toleres lo que esté en contra de tu devoción a Dios. Hay que ser despiadado como soldado al mundo, a Satanás, al pecado. Al pecado se le juzga, no se le consiente. Hay que ser despiadado al mundo sin ser ofensivos. Podemos decir no al mundo sin ofender a la gente. Despiadados al mundo sin ser ofensivos, siempre con educación. Mantener nuestra firmeza sin ser descortés con nadie. Mantén tu mirada, tu firmeza como soldado ante cualquier persona. No, soy un soldado, sin ser descortés. Pero tenemos que aprender, amados hermanos, a no distraernos. Número 5, hermanos. La guerra exige pericia en el uso de las armas. La guerra exige que el soldado sepa manejar bien sus armas. Dice la Biblia en Josué 4, hermanos, versículo 3, versículo 13. Ante esta guerra con Jericó, dice el Josué 4:13, dice, como 40,000 hombres armados eran los que estaban hombres de guerra para Jericó. 40,000 hombres armados, listos para la guerra. Pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. 40,000 hombres armados. Estos hombres sabían bien manejar sus armas. Sabían bien en qué momento, cómo manejarlas. Un soldado necesita conocer bien su arma. Necesita conocer bien, hermanos, sus armas y aplicarlas en el momento adecuado. Para eso es un soldado. Cuando recordamos, hermanos, en la historia de la guerra y la pelea que tuvo David con Goliat, David no tenía armas como estos soldados. De hecho, le pusieron armas, la lanza y todo, y dijo, yo nunca he manejado esta lanza ni nada, pero Dios le dio la pericia de otra forma. Dios le había dado a David una arma diferente, le había enseñado a poder usar bien la honda, las piedras, y no necesitó una arma militar, pero estuvo en una guerra, pero usó con pericia la honda. Escogió las piedras adecuadas porque él conocía qué tamaño de piedra, qué clase de piedra, qué piedra era la necesaria para esa batalla. Él conocía muy bien
las piedras de río, de los mares, hermanos. Y hermanos, él sabía qué piedra era, de qué tamaño, de qué grosor, hermanos, de espesor. Sabía la onda, cómo manejarla, sabía cuántas vueltas, se había disciplinado en la onda, en la piedra, y el momento adecuado lo usó sin fallar. Usó con pericia las armas que Dios le dio. Le dio una onda, le dio una piedra, y hermanos, lo disciplinó con esas armas, hermanos, para poder derribar a Goliat. Nosotros tenemos que aprender a saber usar las armas que Dios nos ha dado para derribar a nuestro Goliat, para derribar a nuestros muros de Jericó. Y dice la Biblia, amados hermanos, en Corintios, 2 Corintios 10, 4, 5, porque las armas de nuestra milicia, somos soldados. ¿Y cuáles son nuestras armas? Hermanos, no son las escopetas, no son los cuchillos, no es el vandalismo, no son, hermanos, esto. Las armas de nuestra milicia, dice 2 Corintios 10, 4, 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no es el pecado, no es el mundo, no es la arma, hermanos, y es lo que no debemos usar eso. No son carnales, dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios. Nuestras armas son espirituales y hay que saber manejar bien nuestras armas espirituales, que es la palabra de Dios. Acuérdense de la espada que dice la armadura, es la palabra de Dios, y la oración que te mantienen a distancia, que lastiman al enemigo, que hacen que el enemigo huya cuando siente la espada, siente y se va mejor. Tenemos que aprender, hermanos amados, a manejar bien, a conocer bien nuestras armas en nuestra milicia, que son espirituales, la palabra y la oración. Tenemos que recordar que en Lucas 18:1 dice, hermanos, que la oración es una necesidad nuestra, que oremos como necesario, con una necesidad, clamando, amados hermanos, dice allá en Lucas 18:1, orad siempre sin desmayar, fervientemente, hermanos, como una necesidad, tener oración, orando, clamando, clama a mí, yo te responderé con todo el corazón. Hombres y mujeres, soldados de clamor a Dios. Tenemos que aprender a usar la oración, aprender a usar la Biblia. Juan 5:39 dice, escudriñar las escrituras. Tenemos que escudriñarla, conocer la palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, leerla durante todo un año, hermanos, con propósito de la Biblia. Hermanos, tenemos que conocer las armas que Dios nos ha dado, son espirituales. Con la palabra de Dios, con oración, derrumbas fortalezas del mar. Todo lo que se te ponga contra Dios, con la palabra lo derrotas. Si te animan a ir en alguna cosa del mundo, con la palabra lo derrotas. Lo aplica la palabra de Dios dice esto y ya no lo haces, y derrotas esa fortaleza del mal que te puso para caerte. Por eso dice el versículo terminando, llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque la palabra y la oración lo que va a hacer es que te permanezcas en obediencia al Señor. Va a derribar todo lo que se oponga contra Dios, contra tu vida cristiana, amados hermanos. Así que, hermanos, tenemos que aprender. Una batalla se exige la pericia, el saber manejar las armas. Y nuestras armas son espirituales y poderosas en Dios. Dice la palabra en Romanos, hermanos, que la palabra de Dios, amados hermanos, es una bomba, hermanos. Es una bomba, hermanos, que destruye todas las cosas, hermanos. Gloria a Dios por ello, hermanos. Entrégate fielmente a la oración y entrégate fielmente a la palabra. Sabe manejar la palabra, medita la palabra. Hay que conocer las armas. Quiero terminar, amados hermanos. La sexta disciplina es: la guerra exige ser valiente. La guerra espiritual exige ser valiente. En la historia de la toma de Jericó, hermanos, Dios le dijo que sean valientes. Iban a redondearlo una vez durante 6 días. Séptimo día, 7 veces. Y hermanos, ¿cómo creen que terminaran los hermanos, el pueblo, los sacerdotes, los soldados? Hermanos, bien cansados, sin fuerza para atacar. Y gritando. Y el muro se va para abajo. Y le dice, cuando el muro se caiga, como lo tienen rodeado,
Todos están rodeados. Cuando el muro se caiga, sean valientes todavía más. Todo el pueblo al frente. Y así fueron, al frente. Y así dominaron. Cerraron el círculo de la ciudad. Al frente, ser valientes. Y hermanos, pude haber pensado, yo grito, el muro se cae, pero yo no sé qué me está esperando atrás del muro. Yo no sé qué me está esperando atrás del muro. Y el Señor me dice que yo voy al frente, que no mire atrás, yo voy al frente. Hay que ser valientes. Ellos creen que no pensaron qué habrá atrás del muro. A lo mejor cae el muro, pero nos están esperando y cuando hagamos así, nos matan a todos y no nos permiten entrar. Hay que ser valiente. Se cae el muro y sobre las piedras y sobre todo, tú tienes que marchar firme y al frente. Dice la Biblia, quiero leérselos, hermanos. Aquí, hermanos, al versículo 5 de Josué 6:5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces, noten la valentía, subirán con todo su cansancio. Seamos valientes. Subirá el pueblo, cada uno, nadie se queda atrás. Valientes todos, cada uno. ¿Qué dice? Derecho hacia adelante. Hay que ser valiente. No te digas que el muro y tú derecho, brinca las piedras y todo, tú derecho hacia el frente como valiente. No sabes qué te está esperando, tú valiente. Y el versículo 20 al final también lo dice. Y el pueblo subió y luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y qué hermoso es, y la tomaron. ¿Quieres tú tomar la victoria? Tienes que ser valiente. Sigue hacia adelante. Sigue derecho el camino de Dios, sin desviarte. ¿Quieres tomar la victoria? ¿Quieres ser triunfante de esta guerra? Sigue derecho hacia adelante. Es impresionante cuando uno recuerda la armadura que hemos leído al principio, hermanos. Ninguna provisión hay para tu espalda. Hay para el pecho, la coraza, pero no hay provisión para la espalda. Hay para la cabeza, para el pecho, los pies, el escudo, la espada, pero no hay provisión para la espalda. ¿Por qué? Porque los soldados no miran atrás. Porque los soldados van hacia el frente, derecho al frente, y no necesitan provisión de la espalda. Y eso significa, hermanos, que el soldado es valiente. Esta guerra exige que seamos valientes. Para Dios, hermanos, nadie mira atrás. Para Dios tenemos que caminar hacia el frente y derecho. Por eso en la armadura no hay provisión para la espalda, hermanos. No hay provisión. Tenemos que marchar adelante, hermanos. Nadie huye, todos adelante. Hay que ser valientes, hermanos. Valientes en el nombre del Señor. Dice Efesios 6:13, hablando de la valentía. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, dice la palabra, resistir en el día malo. Y esa palabra resistir también simboliza valiente, para que seas valiente en el día malo. Para que seas valiente en la guerra. Y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Sabe qué? Que cuando uno es valiente, trabaja y acaba todo. La valentía te impulsa, como acá dice, habiendo acabado todo. La valentía te impulsa a trabajar, a estar en la guerra. El valiente se enfrenta y acaba firme. Porque mira adelante, sea lo que esté, vámonos al delante. La valentía hace que tú estés adelante, enfrentando las situaciones y terminar de pie como valiente. Por eso dice Efesios, habiendo acabado todo, la valentía hace que tú acabes tu carrera y estar firme, termines como valiente, victorioso. Pero te exige la valentía, amados hermanos. Y uno te pregunta, yo tengo 3 preguntas para terminar. ¿Y por qué huir? ¿Por qué el soldado cristiano va a huir? Hermanos, no tenemos por qué huir. Como soldado, no mires atrás. No le dé la espalda a Jesucristo. ¿Por qué no huir? ¿Y por qué huir? ¿Y sabes por qué no huimos?
Porque somos vencedores. ¿Para qué te vas para atrás? ¿Para qué huyes si somos más que vencedores? No hay por qué huir si la Biblia te enseña que eres más que vencedor. Romanos 8:37 dice, antes que en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Para qué huyes si eres triunfador, eres vencedor? Segunda pregunta, ¿quién nos declara guerra y sale vencedor? ¿Quién nos declara guerra a los cristianos y sale vencedor? Nadie, hermanos. Ni el diablo que te declare guerra saldrá vencedor. Ni el mundo, ni el pecado que te declare guerra saldrá vencedor. ¿Saben por qué? Porque Dios está con nosotros, hermanos. Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El diablo te va a declarar guerra, pero no saldrá vencedor. Nadie, hermanos, que nos declare la guerra saldrá vencedor. Y tercera pregunta, ¿cómo podemos pensar en retroceder si la victoria la tenemos asegurada? ¿Cómo piensas tú retroceder si la victoria la tienes asegurada? 1 Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no tenemos por qué huir, no tenemos por qué mirar atrás, no tenemos, amados hermanos, por qué retroceder en la vida cristiana. Tenemos la victoria, está Dios con nosotros. Así que, hermanos, una gran verdad para concluir es que estamos en una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual exige 6 disciplinas. Exige, amados hermanos, unidad, sufrimiento, obediencia, no distracciones, pericia para las armas espirituales y valentía. Firmes soldados de Cristo, firmes discípulos, firmes cuerpo de Cristo, firmes iglesia de Jesús, hasta llegar a la gran Sion celestial. Que Dios los bendiga en esta hermosa mañana, pueblo santo de Dios. Déjeme hacer una oración. Padre, gracias por la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Estamos en guerra, sí, pero la disciplina es importante. Conscientes estamos que esta guerra exige una disciplina de unidad, una disciplina de sufrimiento, una disciplina de obediencia, una disciplina de no distracciones, una disciplina de pericia en las armas espirituales que nos has dado, una disciplina para ser valientes. Gracias, Señor, firmes adelante como pueblo tuyo, que tú vas al frente, que tú vas adelante nosotros, hasta estar juntos en el cielo contigo, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Muchas gracias por tu pueblo. Muchas gracias por este ejército espiritual que marchando vamos cada día a la gloria celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.